Hola, mi nombre es Mauricio Yepes, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro y les voy a hablar acerca de las visiones de la realidad del investigador y de la direccionalidad de la investigación. Las visiones de la realidad se refieren a las posturas del investigador en cuanto al abordaje del objeto de estudio, es decir, es el acercamiento del investigador hacia su objeto de estudio, es el vínculo que tiene con la realidad para poder conocerlo. Esta condición supone que cada investigador construya una representación, una abstracción y una conceptuación propia para la realidad que estudia. Se admite entonces como el sujeto investigador incorpora su trabajo científico, su modo de ver el mundo, en función a su estilo de pensamiento. Según Padrón, se considera que la producción de los conocimientos no pertenece solo a la ciencia, sino también al individuo, en el plano de la vida cotidiana, ya que los individuos se diferencian unos de otros, entre otras cosas, por un estilo peculiar de dar respuesta a las incógnitas que se formulan. Es así como plantea y propone tres estilos de pensamiento, los cuales son el estilo sensorial. Busca respuestas valiéndose de las percepciones de sus sentidos y partiendo de evidencias encontradas en el mundo directamente observable. El estilo intuitivo busca respuestas en introspecciones subjetivas valiéndose de la capacidad de intuir soluciones. Mientras que el estilo racional busca respuestas valiéndose de razonamientos encadenados cuyas conclusiones son comparadas con la realidad. Al utilizar el término enfoque se refiere a la percepción de la realidad social. Un enfoque es cuantitativo cuando existe una comprensión explicativa y predictiva de la realidad. También hay concepción objetiva, unitaria, estática y reduccionista de la realidad. Hay abordaje de la realidad con un método confiable, mesurable y comprobable. Y también se parte de un concepto de la realidad establecido a priori. Y un enfoque es cualitativo cuando existe comprensión interpretativa y comprensiva de la realidad. Hay concepción subjetiva dependiente del contexto y repetible de la realidad. Hay abordaje de la realidad de múltiples maneras, privilegiando la acción práctica. También está la posibilidad de efectuar diferentes lecturas de la realidad contextual, buscando el sentido y el significado dentro de una historicidad específica. Finalmente, la visión de la realidad del investigador depende de múltiples factores: la postura teórica, el estilo de pensamiento, el método seleccionado, entre otros elementos que llevan al sujeto investigador a situarse en el paradigma de la investigación, que a su juicio es el más apropiado para el abordaje científico del objeto. La direccionalidad de la investigación es la estrategia que diseña el investigador en función del paradigma asumido, los postulados del método seleccionado y planificando las actividades, o sea, es el uso del instrumento y las técnicas de recolección, análisis e interpretación de la información para el abordaje del objeto de estudio, es decir, cómo hacerlo. La direccionalidad de una investigación es la selección que realiza el investigador desde el punto de vista lógico y metodológico del diseño que proporcionará la información confiable y de relevancia para el desarrollo del estudio. Los métodos son: para paradigmas cuantitativos tenemos el hipotético deductivo, que es un procedimiento que toma las aseveraciones en calidad de hipótesis y comprueba tales hipótesis, deduciendo de ellas. Y está el histórico dialéctico, que busca descubrir y explicar el funcionamiento de la sociedad. Esto parte de la idea de que son las actividades productivas de los hombres, el trabajo que estos realizan, para obtener los bienes que satisfagan sus necesidades, y la forma como se relacionan para lograrlo, lo que determina las otras actividades humanas y sus creaciones ideológicas. Y para los paradigmas cualitativos tenemos el hermenéutico, que consiste en la interpretación de textos escritos de toda expresión y comprensión humana. El fenomenológico, que intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre, mediante una visión intelectual basada en la intuición de la cosa misma. El etnográfico procura la recopilación más amplia y exacta de la información necesaria para reconstruir la cultura y fenómenos sociales
propios de comunidades o grupos sociales específicos. El biográfico, que consiste en formar al sujeto como centro del conocimiento, relato de la vida de una persona. Y la investigación-acción hace relevancia a conocer la forma en que la gente interpreta las estructuras sociales para generar actividades comunes. Entre los diseños de investigación tenemos el diseño no experimental, que se divide en transeccional y longitudinal. También tenemos el diseño experimental, que se divide en preexperimental, cuasi experimental y experimentales puros. Los diseños pueden clasificarse en dos grandes grupos, que son los diseños bibliográficos y los diseños de campo. Estos se dividen en experimental, experimentos post facto, encuestas, cualitativos y estudios de caso. Espero que el video les haya resultado muy informativo.